bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en esta noche y damos gracias a Dios por poder estar aquí en este tiempo del estudio bíblico que tenemos todos los miércoles a las 7 en este Ministerio Hispano, y estamos saludando también a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook. Bueno, vamos a continuar con el Nuevo Testamento. Estamos en el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio, y esta es la parte número 6. Siempre que estudiamos la Biblia vamos a aprender, y hoy vamos a aprender quizás si llegamos allí o recordar cosas que la Biblia enseña. Así que vamos a continuar. Estamos en el capítulo 9 todavía, así que todavía nos falta algo. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Glorificamos y magnificamos tu nombre por todo lo que tú eres. Y prepáranos, Señor, para poder recibir el mensaje de tu palabra, y úsame a mí como instrumento para enseñarla tal como ella. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver y escuchar. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, este pasaje, anterior a este pasaje, si usted va a la Biblia hay que leer el contexto, pues ya va a ver que los discípulos se estaban diciendo unos a otros quién sería el mayor. Y cuando Cristo les preguntó qué es lo que están hablando, ellos no quisieron decir porque parece que les daba pena, eso no les correspondía a ellos. Y entonces, como Cristo era el Dios encarnado, él sabía lo que estaban hablando, no solamente lo que estaban hablando, sino lo que estaban pensando también. Entonces él se sentó y les llamó y les dijo a los 12, esa conversación era entre los 12 y vamos a verlo más adelante, y no vamos a llegar allí, la petición que hizo Jacobo y Juan: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, si alguno quiere ser el primero, hablando del reino de Dios, será el último. El servicio a Dios tiene que ser incondicional, con toda humildad, obrando conforme a lo que Dios ponga en nuestro corazón y servirle allí con integridad. Pero no podemos buscar ser el primero o tener un lugar de ostentación. De eso se va a ocupar Dios. Por eso dice la Biblia que Dios va a dar a cada uno según su obra, y va a recompensar a cada uno según su obra. Y entonces él les está diciendo, porque él sabía lo que estaban conversando y pensando: si alguno quiere ser el primero, va a ser el último y va a ser el servidor de todo. O sea, tenemos que entender que Dios al que se humilla lo exalta, y al que se exalta lo humilla. O sea, tenemos que buscar primero el reino de Dios y lo demás Dios lo va a hacer. Por eso es que en el Evangelio de Mateo dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No nos corresponde a nosotros decir, bueno, ¿qué lugar voy a ocupar? O pensar, bueno, porque he hecho esto y aquello, yo creo que voy a ocupar un lugar en la palabra de Dios o en el reino de Dios superior a otro. Eso le corresponde a Dios. Y eso es lo que los discípulos no entendían, pero después, gracias a Dios, pues Cristo en su ministerio, pues se lo pudo explicar. Ahora, después él sigue el Evangelio, y entonces él les está hablando ahora de la obra misionera, y le dice esto que tiene una gran enseñanza: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, le está hablando los que le hicieran eso a sus discípulos, a los que predicaban el Evangelio, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Marcos 9:41. Esto tiene una gran enseñanza. El dar un vaso de agua a aquellos que predican el Evangelio, a aquellos que sirven o a aquellos que son creyentes, que son hijos de Dios, va a ser recompensado. Así que Dios recompensa de acuerdo a la actitud del corazón, no de lo grande o lo poco o lo mucho que hayamos hecho, sino cómo lo hemos hecho. O sea, dar un vaso de agua va a tener su recompensa si lo hacemos con amor. Ustedes saben que tristemente hay gente que usted le pide un vaso de agua y se lo niega. No te puedo dar agua. Yo me recuerdo, en mi tiempo, hace muchos años, por supuesto, había gente que trabajaba en el campo, en la construcción, quizás no tenían agua a mano y pedían un vaso de agua, y a veces no se lo daban, y si se lo daban caliente. Tenían un refrigerador, tenían hielo. O sea, eso Dios no mira. O sea, lo que Dios está diciendo: cualquiera que diera un vaso de agua en mi nombre, o sea, la menor acción que uno haga haciéndolo de corazón va a tener su recompensa. Y él está hablando aquí de aquellos que servían a Dios, no solamente de los, en este caso de los discípulos, de los apóstoles,
de los misioneros, pastores, sino de cualquiera que sirva al Señor. Cuando uno quiere ayudar a otro, Dios lo va a mirar. Así que un vaso de agua no va a ser olvidado por el Señor. Eso nos tiene que llenar de regocijo. O sea, todo lo que hagamos, si lo hacemos de corazón, Dios lo va a premiar. Hablando del agua, yo me recuerdo, hermanos, y esto por eso uno tiene que ser agradecido con Dios. Ustedes saben, y estoy hablando del año, yo estuve en el servicio militar obligatorio en Cuba desde el año 69 hasta el año 72. Entonces, al principio, después Dios me libró de eso, pero al principio teníamos que ir a esos campos de caña que a uno se le perdía la vista. Había mucha sed y entonces, pues había mucha gente malvada. A veces se aparecía lo que nosotros le decíamos una pipa de agua, o sea, un tanque de eso con un tractor que alaba, pero venía embarrado de luz brillante, o sea, eso era cruel. Y había que tomárselo, no había de otro. O sea, con olor a luz brillante o con sabor a luz brillante, usted se tomaba esa agua que no era agradable y que a veces le hacía daño. Pero yo me recuerdo que un día nosotros estábamos en el campo, teníamos mucha sed, y esto lo hice yo, pero no es que lo hice yo, lo hicieron la otra gente también. La sed es terrible. Yo me recuerdo, yo creo que lo he contado alguna vez, si no fue aquí, fue en otro lugar, que nos encontramos un charquito de agua de eso que todavía era temprano, que estaba frío, o en un lugar que había sombra. Y yo me recuerdo, escuche bien, que yo aparté los gusarapos, esos que son las ramitas. Lo aparté y me tomé el agua. Oye, qué rica estaba. Y no me hizo daño. El agua, el tener sed es lo más terrible que pueda tener una persona. O sea, usted puede resistir sin comer varios días, pero sin tomar agua no, se muere, se deshidrata. O sea, el agua es necesaria. Por eso es que el Señor le dice, cualquiera que cogiera un vaso de agua, o sea, cualquiera que os sirviere, ese va a tener su recompensa. Y eso nos enseña, hermano, que lo que hagamos para el Señor, Dios lo va a tener en cuenta. Por eso dice 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No va a ser en vano ni un vaso de agua que hayamos dado en el nombre de Cristo. Cuando ayudamos a un necesitado, cuando ayudamos a uno que predica el Evangelio, cuando ayudamos a aquellos que están pidiendo ayuda. Ahora, esta otra parte sigue en el mismo capítulo 9 de Marcos, y recuerden que no podemos ver versículo por versículo, pero hemos escogido, ya lo he dicho varias veces, los versículos que quizás tengan una enseñanza más amplia, aunque toda la Biblia, pues, su enseñanza es una bendición. Él les dijo esto: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, o ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Eso está en Marcos 9:43. Ahora, si usted va a ese capítulo 9 de Marcos, de los versículos 42 al 47, él no solamente menciona las manos, menciona los pies y menciona los ojos. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala espiritualmente, porque mejor te es entrar manco que ir con dos brazos al infierno o con dos manos al infierno. Hermano, ¿cuántas veces cosas hacemos indebidas con nuestras manos, con nuestros pies y con nuestros ojos? Esto tiene una enseñanza espiritual. Y ahí pudiéramos añadir también la lengua. O sea, ¿cuántas veces decimos cosas que hacen mucho daño? Pero fíjense lo que el Señor está enseñando. Y voy a leer el pasaje de nuevo porque tiene una enseñanza espiritual tremenda. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. ¿Cuántas veces el hombre abusa de los demás, le da golpe o le hace una seña indebida con la mano o lo amenaza? Bueno, si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtala de ti. Y en sentido espiritual, no está hablando físico, porque mejor te es entrar manco que teniendo dos manos ir al infierno. O sea, hay que esperar en Dios. Acuérdense lo que el Señor enseñó, porque esto hay que unirlo. Y yo sé que esto para algunos es difícil, pero les voy a contar un testimonio de alguien que yo lo conocí. El Señor dijo, si alguien te hiriera en una mejilla, devuélvele también la otra. Yo me recuerdo, estando yo en Betel, que cuando expliqué de esto, un estudio que di, díceme un diácono, el que me dé a mí un galletazo, le devuelvo 3 para atrás. Dije, bueno, tú me perdonas, por eso no es lo que dice la Biblia. ¿Me explico? Porque la Biblia dice, el que te hiere una mejilla, devuelve también la otra. Ahora, ¿a Cristo no le dieron bofetadas? Sí. Yo estoy seguro que los apóstoles también se lo hicieron. Había que sufrir el agravio, había que sufrir eso. Y entonces eso nos enseña la dependencia de Dios. Ahora bien, voy a poner un ejemplo
que yo conocía a la persona. Había un pastor pentecostal en mi pueblo, estoy hablando por allá por los años, no sé si fue del año, serían en los años 65, 66, antes de yo pasar al servicio militar obligatorio, que fue en el año 69. Había un pastor pentecostal que se llamaba Pérez Río, no me acuerdo el nombre, pero los apellidos sí, Pérez Río, uno de esos apellidos es el que yo tengo, segundo apellido mío es Ríos. Y entonces le decían Pérez Río, un hombre muy noble, teníamos una amistad muy fuerte. En el pueblo donde yo vivía había la iglesia bautista, había una iglesia presbiteriana, había una iglesia pentecostal, que era con las que más relacionamos tenía. Esas eran las que había en ese tiempo. Después hubieron otras iglesias evangélicas, hasta el día de hoy que hay muchas más. Pero bueno, lo que voy. Un día él estaba sentado, estoy hablando por allá por los años 65, una época muy difícil, estaba sentado en el templo. Y yo conversé con él después. Llegaron, porque había un odio contra el creyente tremendo, había esa política de que el ateísmo era lo que tenía que triunfar y que todo religioso era opuesto al régimen y que era alguien que estaba opuesto a las leyes buenas que tenía el gobierno. Todo eso se decía en ese tiempo. Bueno, entraron sin él decir nada y le dieron una mano de piñazos y de galletazos por la cara. Ese hombre no levantó la mano. Dios lo ayudó, por supuesto. Entonces lo trajeron, lo sacaron de allí, después lo soltaron y yo conversé con él. Me dijo, yo oré al Señor. ¿Cuál era la actitud de él? Él tenía que ripostar, o debía haber ripostado humanamente, pero no lo debía hacer y no lo hizo. Y dio un testimonio. Y ese hombre tuvo bendición de Dios. O sea, Dios está hablando en ese caso físico, aquí está hablando espiritual. O sea, si mi mano me es ocasión de caerla, tengo que hacer algo con ella, tengo que decir, Señor, ayúdame a controlar mi mano, ayúdame a controlar mis pies. Hay un salmo que dice que mis pies no sean, no me conduzcan para derramar sangre. ¿Qué cosas ven mis ojos? Bueno, dice Cristo en el Sermón del Monte que en adulterio es aquel que comete pecado, o sea, tiene su esposo y comete pecado con otra mujer o con otro, o si es el hombre, con otro hombre, ¿no? Y entonces, en los ojos dice, no solamente el cometer el acto de adulterio, si tú miras a una mujer, la codicia, ya adulteraste tu corazón. Digo, eso es lo que dice el Sermón del Monte. Así que el Señor está diciendo que tenemos que tener cuidado con los miembros de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo yo controlo los miembros de nuestro cuerpo? Hermano, con la ayuda de Dios. No me pregunte esa forma. Señor, ayúdame a controlar mis manos, ayúdame a controlar mis pies, ayúdame a controlar mis ojos, ayúdame a controlar mi lengua, ayúdame a controlar mis oídos, ¿verdad? Para que yo pueda estar atento a lo que te agrada a ti, que yo oiga y esté atento a lo que dice tu palabra y no lo que dice la gente del mundo. El mundo hoy vive haciendo todo lo malo. ¿Cuántas cosas malas? ¿Qué se usa para disparar? O sea, estoy hablando de la guerra donde se matan miles y millones de personas. La mano y los ojos para mirar, para apuntar, ¿verdad? Y los pies para correr, hacer lo malo. Así que este pasaje nos enseña que tenemos que orar todos los días. Señor, ayúdame a que yo pueda con tu ayuda, pues controlar mis emociones y yo las pueda poner bajo tu poder, bajo tu potestad y que yo pueda hacer lo agradable. Por eso es que el rey David, después que pecó, le dijo, Señor, límpiame con hisopo, purifícame, que yo pueda hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana a veces nos lleva a hacer lo malo. Pero eso tiene una aplicación espiritual y el Señor lo está hablando muy claro. Lo dijo de una forma bien gráfica para que ellos se dieran cuenta. Ahora, después de esto, y eso viene a colación, ¿por qué les decía esto? Porque los discípulos eran la sal de la tierra. Y entonces le dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, o sea, que no tenga sabor, ¿con qué la sazonaréis? O sea, ¿con qué se va a sazonar si la sal no sirve? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros, con 9:50. Después que le habla de cortar la mano, los ojos, los pies, lo que fuera, si hacía tropiezo, él les dice esto. Y acuérdense lo que dice Mateo 5:13 en el Sermón del Monte. Cristo le dijo, vosotros sois la sal de la tierra y también la luz del mundo. O sea, en el tiempo bíblico, la sal era muy importante. Y además la sal tenía un significado. Si usted va a Levítico, no se podía ofrecer sacrificios sin sal. La sal era la que purificaba el sacrificio. La sal representa el pacto de Dios y la sal también servía
para darle el sabor a la comida, pero era una pequeña parte. Por eso es que Cristo dijo, no temáis manada pequeña. O sea, si usted toma una comida, le echa mucha sal, la echa a perder. Pero el creyente es la sal de la tierra. Somos la mínima parte, una porción muy pequeña, pero el único sabor a bueno que tenemos en el mundo lo dan los cristianos. O sea, los que han sido regenerados por la fe en Cristo, los que han sido cambiados sus corazones. La sal que somos nosotros no puede ser insípida. O sea, no podemos obrar igual que el mundo, hacer lo que hace el mundo, reaccionar igual que reacciona el mundo, porque somos sal de la tierra y luz del mundo. Por eso les digo, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿cómo se hace insípida? Cuando yo actúo igual que el mundo. Me meto un piñazo, te revuelco otro para atrás. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Me deseas el mal, yo te deseo 10 mal más. Me haces un daño, yo te voy a hacer 10 más. Eso no funciona así. Porque si no, lo dije, creo que lo dije el domingo, hay que quitar Romanos 12:21 y otros muchos pasajes. El bien vence el mal, eso es lo que dice Romanos 12:21. Así que él les está enseñando, porque acuérdense que en este tiempo el imperio que estaba bajo el cual la iglesia creció era el imperio romano, era muy cruel, muy sanguinario. No solamente tenían que, cuando te daban una mejilla, volver a otra, los echaban al pozo de los leones, los quemaban vivos. A Esteban lo apedrearon, muchos fueron apedreados, no solamente a Esteban, los crucificaban. O sea, era algo cruel, pero ellos sabían que cuando el Señor les decía, cuando ustedes pierdan su vida, la van a ganar porque van a ir al reino de Dios. Pero Él les está diciendo, ustedes tienen que ser diferentes. Esa es la cosa. Tanto el pasaje anterior como este, lo que Cristo quería decir a sus discípulos, tenemos o tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos de Dios. El hijo de Dios tiene que actuar diferente a los que son hijos del diablo, porque esos son los dos grandes grupos, los hijos de Dios, los que han creído, los que han arrepentido de sus pecados, y los hijos del diablo, los que han negado a Dios, los que han rechazado. Los hijos del diablo obran con maldad, se complacen en hacerle daño a otros. El hijo de Dios es al revés. El hijo de Dios pues sufre por otros, se complace en hacer el bien, ora por los que están perseguidos, ora por aquellos que están en apuros, ora inclusive por sus enemigos, orad por vuestros enemigos, eso lo dijo Cristo. Así que Él les está diciendo, ustedes tienen que ser diferentes. Usted y yo tenemos que orar, Señor, ayúdame a ser diferente. Que el mundo pueda ver que yo he cambiado por mi forma de actuar, por mi forma de pensar, por mi forma de hablar, por mi forma de vestir, por mi forma de reaccionar. Así que eso es lo que el Señor quería decirle a sus discípulos, y todo esto vino una cosa con otra, pues acuérdense que ellos estaban discutiendo, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Esa fue la cosa. Ahí no vamos a llegar a la petición de Jacobo y de Juan, pero ¿quién es el mayor o quién va a ser el mayor? En el sentido, no voy a decir quién va a ser, pero estoy diciendo, ¿quién podría ser mayor? El que haga la voluntad de Dios, el que se humille delante de Dios. No importa la obra que haga, si la hace de corazón, va a recibir una justa recompensa. Y voy a terminar con esto porque esto es un tema que es bíblico, y déjenme decirle, hay gente que no toca este tema. Esto está en Mateo, voy a citar el pasaje de Mateo, pero Marcos lo enseña. Esto está enseñado en el Sermón del Monte. Antes de leer el pasaje, acuérdense que en el tiempo de Moisés, la gente le podía dar carta de divorcio a la mujer, nada más que porque si la mujer lo miraba atravesado, olvídate, ya te doy carta de divorcio y la zumbaba de la casa. Bueno, pero eso no funciona ahora, o sea, no funciona después que vino Cristo. Pero voy a leer este pasaje. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese era el propósito de Dios, el que el matrimonio pues fuera conforme a lo que Dios quería y que se multiplicara. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Marcos 10, 7 y 9. Cristo está citando aquí lo que dice allí. Vaya a Génesis capítulo 2 para que vean que eso fue lo que Dios dijo. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre y que los dos serán una sola carne, sobre todo, ¿verdad? Entonces, Cristo les está enseñando a los discípulos, oye, ustedes en sus relaciones familiares tienen que ser diferentes. Lo que tenemos que entender, los hijos de Dios no pueden ser igual que los hijos del diablo. Vivimos en el mundo, pero no podemos hacer lo que hace el mundo. Somos luz del mundo y sal de la tierra. Y por eso lo repito tanto y eso Cristo lo enseñó. Así que aquí está el mandamiento. El hombre dejará a su padre y a su madre. No quiere decir que los abandonara, pero iba a dejar su casa y se iba a unir a su mujer y iban a formar una familia. Eso ha sido a través de toda la historia. Ese era el propósito de Dios para que se multiplicaran. Y le dijo, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Por qué? Porque él sabía que por el pecado del hombre se iba a romper el matrimonio.
el matrimonio es una institución divina. O sea, la primera institución divina no fue el pueblo de Israel ni fue la iglesia, fue el matrimonio, el hogar. Así que como una institución divina, Dios estableció un orden para ahí. Así que dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y entonces yo busqué y puse en pantalla, ahí ustedes lo están viendo, el de Mateo 5, porque Mateo aclara, por eso es que hay que estudiar todo el evangelio. O sea, Marcos no lo menciona, pero Mateo sí. La única forma que tiene un creyente de dar carta de divorcio, estoy hablando de un cristiano. Y yo voy a enseñar lo que está en la Biblia, I'm sorry. Yo no puedo enseñar otra cosa porque entonces yo voy a tener que darle cuenta a Dios. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso estaba en la ley mosaica, en lo que Dios le había dicho a Moisés, pero era por la dureza de su corazón, Cristo lo advirtió. O sea, te daba carta de divorcio por cualquier cosa. Pero cuando le preguntaron los fariseos, bueno, ¿y por qué se permitía dar carta de divorcio? Él les dijo, por la dureza del corazón del pueblo, por su rebeldía. Por eso fue dicho. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, puede dar carta de divorcio por cualquier cosa. Pero yo os digo, era Dios encarnado, punto. La ley Dios la podía cambiar, la podía renovar, porque él es el legislador, él es autor de la ley, él es el todo. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5, 31, 30. Voy a ponerlo en palabras sencillas. Si usted es cristiano y yo soy cristiano, a no ser que haya infidelidad, no se puede dar carta de divorcio. I'm sorry. Digo, eso es lo que dice la Biblia, yo no puedo cambiar. Yo doy gracias a Dios porque yo soy un viudo, no un divorciado. No estoy hablando nada malo en contra del divorciado. Yo quiero decir, porque si usted se divorcia por una causa justificada, no hay problema. Pero lo que el Señor quería decir, que ahora la cosa había cambiado, porque tenían que agradar más a Dios, en el tiempo era por la dureza de su corazón. O sea, que si ahora usted está casado y usted quiere dar carta de divorcio y no es por causa de que la esposa o el esposo le fue infiel, eso no es aceptable delante de Cristo. ¿Qué le parece? No estoy diciendo que por eso vaya a perder salvación, pero sí va a perder recompensa. Les voy a contar esto. Una vez yo tuve muchas consejerías allá cuando estuve en Miami, y entonces un día llegó una hermana de la iglesia. Ella sabía cuál era mi posición, pero ella quería que yo como que la autorizara. ¿Qué pasaba? Ella estaba casada con su esposo no le había sido infiel, tenía ciertos problemas, y entonces ella quería de todas maneras que yo le diera el visto bueno. Me dijo, no, sorry, yo no te voy a dar el visto bueno. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Ahora, tú vas a decidir qué tú vas a hacer. La cuenta se la vas a dar tú a Dios. Yo no, yo te voy a decir lo que yo te tengo que decir. Bíblicamente no lo puedes hacer, punto. Claro, hoy en día eso se adorna, ¿no? No, que imagínate, que si no, que eso... No. La Biblia me dice a mí que si no es por causa de fornicación, no puedo dar carta de divorcio, tan sencillo como eso. Por eso es que para uno casarse tiene que hacer bien la elección, para eso es el noviazgo, para conocerse. Ahora, el que lo hizo antes de conocer al Señor, bueno, ya eso es otra cosa, pero estoy hablando ahora de los que conocen al Señor, porque tristemente el divorcio está metido en la iglesia. Y entonces se da, no, una solución, no lo puedes tolerar, o sea, no puedes tolerar la mujer al esposo o el esposo al hermano, bueno, pues, divórciate. No, ese consejo no es bíblico. Digo, a la luz de lo que enseña este pasaje, porque yo no sé cómo yo voy a arreglar este pasaje, porque Mateo lo aclara muy bien, y la Biblia hay que leerla toda. Claro, lo que pasa, que el que va a aplicar eso no lee Mateo, lee nada más que Marco. Y entonces, no, sí, hay que, no, dale carta de divorcio, no te preocupes, no. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, eso era el tiempo antiguo. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, el hombre o la mujer puede ser infiel, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, no podemos hacer lo que la Biblia dice que no hagamos. O sea, debemos hacer, y valga la redundancia, hacer lo que la Biblia dice que hagamos. Ahora, ¿es bíblico? Sí. ¿Se debe enseñar? Sí. Ahora la gente hace lo que les parece. Tristemente es así. Porque entonces, ya no. Como ese que le dije del galletazo. No, eso conmigo no va. O sea, una vez estaba yo predicando en Betel, en una predicación, un estudio bíblico. Entonces le dije que, claro, debe ser mutuamente, pero que la mujer debe respetar a su marido. Y hubo una hermana que lo oyó otra, dice, bueno, eso va con otra, conmigo no, yo no lo respeto, a mí me tiene que obedecer y punto. Oye, eso no es bíblico, punto. No sé si me estoy entendiendo. Claro, el respetar no es abusar de
no abusar de la esposa. Ambos tienen que respetarse, pero la Biblia enseña la mujer respeta a su marido y el marido honre a su mujer. O sea, tiene que ver de ambas partes. O sea, que hay gente que, aunque sea bíblico, no lo acepta. Ahora, ok, yo hasta cierto punto entiendo su posición que está mal, pero no me obliga a mí a decirte que eso está bien. Eso es lo que querían a veces, ¿no? No, pastor, porque yo creo que... No, entonces perdona, eso no está bien, punto. Bíblicamente no está bien, no me vas a buscar que yo te autorice. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Déjeme decirle que esa persona, que le estoy hablando hace muchos años, sí se divorció. Bueno, ese es su problema. Pero no me enredes a mí. O sea, no me digas que yo te autoricé a ti a hacerlo, que te lo aprobé. No te lo apruebo, porque no es bíblico. Por eso es que con la doctrina hay que ser bien firme. Porque si tú no quieres aceptar algo que es doctrinal, ok, pero no me complicas a mí, no quieres que yo te lo acepte, no te lo voy a aceptar. Hermano, tenemos que ser bien claros en lo que la Biblia enseña. Punto. No lo puedo cambiar. Porque acuérdense de esto, cuando usted enseña la Biblia, sea un pastor, un maestro o un simple creyente, si usted enseña mal, usted le va a tener que dar cuenta a Dios y yo también. O sea, yo no puedo enseñar algo que no esté en la Biblia. Tengo que enseñar acorde a la enseñanza bíblica. Así que Mateo da la aclaración importante. Yo tuve muchos casos de esto. Y tristemente, algunos me hicieron caso. Les voy a contar otro caso, que ese es más positivo. Yo tuve un joven en la iglesia, no voy a mencionar el nombre ahora, pero tuve un joven en la iglesia que llegó, escuche bien, llegó a la iglesia y estaba divorciado de su esposa. Y no fue por causa de fornicación. O sea, él no conocía al Señor. Fíjese, cuando uno quiere agradar a Dios. Entonces, él estuvo ya, llevaba ya como unos 6 meses. Y entonces un día viene a mi oficina. Él y yo hicimos una amistad tremenda. Era joven. Me dijo, pastor, yo tengo este problema. Yo llegué aquí y estoy divorciado de mi esposa, pero no por causa de fornicación. Y entonces, escuche la pregunta que me hizo. Fíjense qué diferencia. ¿Me puedo volver a casar con ella? Y dije, ¿cómo que no? Si esa era tu esposa. ¿Y saben qué? Se volvió a casar con su esposa hasta el día de hoy. Y está sirviendo al Señor. Fíjense qué diferencia. Una me quería obligar a mí a que yo le autorizara que se divorciara sin razón. Y el otro, estando divorciado, se volvió a casar con la misma mujer. Porque no era por causa de adulterio. Punto. Así que cuando yo quiero agradar al Señor, lo voy a hacer. Punto. El problema está en el corazón. Y como en el corazón uno es el que tiene que hacer la decisión, con la ayuda de Dios, por supuesto, y con la aprobación de Dios, entonces usted no me puede complicar a mí de que usted quiera hacer eso y quiere que yo lo haga. No, hazlo tú, a mí no me compliques. O sea, a mí usted me puede decir cualquier cosa para que yo cambie algo, pero si es bíblico, yo no voy a cambiar nada que sea bíblico, punto, porque no lo voy a hacer, ni aunque me maten, punto. No lo cambié en Cuba, que estaba amenazado, lo voy a cambiar aquí, no. ¿Por qué? Porque es la Biblia. Así que el Señor estaba enseñando a sus discípulos. Y bueno, vamos a terminar con esto porque tenemos un tiempito, este es rápido. Rápido quiero decir que es menos profundo. Allí estaba él predicando el Señor y entonces vinieron unos niños. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque ¿qué pasaba? El Señor estaba predicando y los niños venían. Y entonces empezaron a, no moleste al maestro. Y dijo, no, espérate. Claro. El Señor lo que estaba diciendo es que no se podían menospreciar a los niños. ¿Por qué? Porque a los niños también y a los jóvenes, a los adultos, a todos hay que predicarles el mensaje. En aquel tiempo habían muchos niños, las familias eran muy numerosas. No es como hoy. Yo me recuerdo, hace algunos años, estando ya aquí en Estados Unidos, salió un programa de televisión en una familia que tuvo 24 hijos y podían todavía cenar juntos el día de Navidad, 24, eso era una asombro, en el tiempo bíblico eran más. Entonces él le dijo, los niños, no se lo impidáis, de los tales el reino de los cielos, en el sentido de que si no recibimos el evangelio como un niño, no podemos entrar en él. Acuérdense de Nicodemo, cuando estuvo allí al encuentro, es necesario nacer de nuevo, o sea, tienes que cambiar tu corazón, tus sentimientos. Mire, a un niño, le voy a decir esto, eso es lo que quería enseñar el Señor con esto. A un niño usted lo regaña, le da, un niño, digamos, de 2 o 3 años, y después se lo olvida. No guarda rencor. La persona adulta no. La persona adulta usted además que le pisa un dedo y se lo está guardando 6 meses. Porque la persona adulta tiene rencor, raíces de amargura. El niño no. Normalmente, hay niños que son tremendos, digo normalmente. Eso es lo que quería decir. Dejar a los niños venir a mí, porque de los altares el reino de Dios. Quiere decir que el que no reciba el evangelio como un niño no puede entrar en él. O sea, yo tengo que decirle, Señor,
cambia mi mente, mis pensamientos y que yo te pueda servir, que yo piense lo bueno y que yo me olvide de lo malo y que yo no guarde rencor ni odio en mi vida. Eso es lo que hacen los niños. Por ejemplo, el niño hacía algo, papá lo regañaba, le daba, pasaba y después por la noche, dame un beso, papá, y se iba a dormir. Eso, digo, eso era en mi tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño entendía que papá lo había hecho por su bien. Entonces los niños no guardan rencor, eso es lo que quiere decir. Pero aparte de eso, de los niños, en el sentido que también los niños hay que predicarles el mensaje, por eso tenemos un ministerio de niños en la iglesia. Los niños son importantes. Si, por ejemplo, hay un niño que corre, ok, hay que tratar de controlarlo, pero no le vaya a dar una mano de golpe porque, no, hay que enseñarle reverencia, pero de una forma progresiva. Yo no voy a coger al niño, estoy poniendo un ejemplo, hermano, porque mis hijos nacieron en la iglesia y en la iglesia ellos aprendieron a comportarse, hay que enseñárselo, pero yo no podía coger a mis hijos y amarrarlo a la silla. Boca y todo el mundo, no se puede mover. No, el niño mío se portó de lo mejor, claro, se lo tengo amarrado, pies y manos y con la boca con un esparadrapo. ¿Qué va a hablar? Nada. No, hay que enseñarle que tiene que hacerlo, enseñárselo en casa. Mis hijos iban, había ministerio de niños, pero a veces estaban en el servicio y ellos no se movían. Ahora había niños más intranquilos, hay que sobrellevarlos. Eso es lo que quiere decir. Los niños hay que amarles, pero la enseñanza mayor de este pasaje es que tenemos que recibir el evangelio si queremos entrar al reino de Dios como un niño, o sea, nacer de nuevo por la fe en Cristo, que Cristo transforme mi vida, mis sentimientos. De cierto os digo, y ahí está la enseñanza, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Marcos 10, 14. ¿Qué les parece? Por eso es que a Nicodemo es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un principal, era un hombre erudito, pero no entendía lo espiritual. Pero ¿cómo voy a volver a nacer en el vientre de mi madre? ¿Me voy a meter para volver a nacer de nuevo? No. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, el reino de Dios, para que podamos ser como un niño, es una obra del Espíritu Santo, pero se efectúa cuando la gente se arrepiente de su pecado, cree en Cristo y lo recibe como Salvador. Entonces, Dios cambia mi vida, mi mente y mis pensamientos. Ahora, esto es un ejemplo para todos. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? Quizás no éramos tan malos, pero pensábamos cosas malas. Quizás teníamos mucho odio, quizás obrábamos de una forma maquiavélica, pero ahora Cristo ha cambiado nuestra vida, cambió nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y ahora obramos diferente. Ustedes saben que yo vivo con mi hijo menor y entonces hay cosas que yo no puedo ver ya. Entonces me dice, papi, estás, ¿cómo me dice? Papi, estás un poco flojito. Bueno, estoy flojito, estoy viejo, ¿no? Pero no es flojito de eso. Porque cuando yo veo un documental o un serial en que hay mucha maldad y que se quiere hacer, yo no tengo que suspender. No, quita eso, yo no voy a ver eso. Punto. Porque me duele, me pone mal. Aunque yo sé que es una película o una serie, me pone mal. O sea, porque el mundo obra con mucha maldad, se ensaña la gente. El cristiano es diferente, el cristiano quiere el perdón, la bondad, la reconciliación, el que haya comprensión, el que la gente se ame. Eso es lo que nosotros deseamos. Así que, de cierto os digo, le dijo Cristo a sus discípulos, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará. Los niños hay que orar por ellos, porque hay que enseñarles en el camino, pero aquí se refería también a la parte de niño, a nuestra mente, a nuestros sentimientos, a nuestra voluntad, que actuemos como un niño, que no guarda rencor. Hablando de niños de 2, 3 años, que perdonan, que se le olvidan, ¿verdad? El creyente ya, digo, la persona humana, según va creciendo, ya se le va olvidando menos. Cuando ya tienen 7, 8 años, quizás no se lo olvide. Y si ya tiene 15, menos. Y si tiene 20, menos. Y si tiene 70, mucho menos. Estoy hablando de la gente del mundo. Y si tiene 75, mucho menos. Yo los he conocido. Yo los he conocido de 90 años que tienen un odio en su corazón, que no pueden vivir, por eso son la gente que no tienen a Cristo. El cristiano tiene que ser diferente por la obra de Dios, porque es por la gracia de Dios y se obtiene por la fe. Que Dios nos bendiga y que tengamos, hermano, que la Biblia hay que recibirla tal como ella es. Punto. No permita nunca que nadie le cambie la enseñanza bíblica. Punto. Nadie está autorizado para hacerlo. Y el que lo haga va a tener que dar cuenta a Dios. Y si está confundiendo a la iglesia, todavía va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, que para aquellos que hacen tropezar a otros. Así que oremos para poder enseñar la Biblia tal como ella es, que Dios nos ayude para que en este caso ser como niños, en el sentido de que nuestra mente, nuestros sentimientos sean nobles, sean sanos por la obra del Espíritu Santo. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a enseñar tu palabra tal como ella es y a poder recibir.
Gracias por lo que tu palabra enseña. Y ayúdanos que cualquier cosa que hagamos en tu nombre, en la obra, por pequeña que sea, va a tener su recompensa. Que no nos mueva solamente la recompensa, sino el amor a ti, que lo has dado todo por nosotros. Que nos has guardado, nos has cuidado y nos has dado vida eterna por tu gracia, por tu misericordia, a través de la fe. Ayúdanos a hacerte fiel. Bendice este ministerio hispano y bendice a cada hermano que nos puede escuchar y sé con tu obra a través del mundo. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga. No sé si hay alguna pregunta.